día con el mejor contenido informativo, musical y de entretenimiento. Radio Mex, 20 años juntos. Radio Mex, 20 años juntos presenta. Ya comienza Zona de Expertos. Orientación especializada. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, qué gustas otra vez estar con ustedes de nuevo. Yo ya estaba ahí contando los días para que volviéramos otra vez a platicar. Y a mí me da muchísimo gusto recibirlos otra vez en Radio Mex. Recuerden que será una muy buena idea que nos siguieran en todas nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de todo el contenido increíble que tenemos preparado para ustedes. Yo, como cada semana, pues con mucho gusto acompañándolos para hablar de temas que, aunque parecen ser a veces solamente relacionados como con los animales, con la medicina, también a veces es interesante tocar temas que hablan justamente más, pero de nosotros como sociedad, ¿vale? Hoy quiero empezar de una forma un poquito diferente. No quiero comenzar hablando, como les decía, como de medicina veterinaria, como de vacunas, como de enfermedades. Y hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tan buena es una sociedad que es capaz de hacer sufrir a un ser que jamás va a poder defenderse? Y sí, amigos, estoy hablando justamente del maltrato animal. Es un tema que yo creo que es importante que nosotros toquemos como médicos veterinarios y que sensibilicemos, porque también sensibilizar a la sociedad es parte de nuestro trabajo como profesionales, y dar información para que las personas puedan estar como pues en el entendido y con la información correcta acerca de todas las actualidades que existen hoy en día para que nuestros animales de compañía y en general cualquier animal, porque no nada más esto se trata de los animales de compañía, sino también se trata de todos los seres vivos con los que compartimos este planeta, amigos. Yo quiero dejar como bien en claro ese punto. Nosotros somos cohabitantes, somos vecinos, el planeta Tierra no es nuestro, el planeta Tierra es de todos los seres vivos y justamente los seres humanos, por nuestra capacidad de raciocinio y también por toda nuestra capacidad de expansión y de daño que hemos generado a la naturaleza, ya de forma implícita sabemos que tratar de cuidar a todas las especies, vivan en tu casa o no vivan en tu casa, es una responsabilidad. Piensen un momento, un perro nunca va a levantar una denuncia, ¿no? Como una persona que puede hablar por teléfono, un perro nunca va a marcar al 911, nunca va a subir un video explicando lo que le hicieron, como para poder exponer una situación y que se haga justicia, por ejemplo. Un animal nunca va a poder ir con un abogado para poder pedir ayuda y poder respaldar sus derechos, por ejemplo, que son cosas que los humanos sí tenemos a la mano. Y que todo esto justamente nos lleva al punto donde depende de nosotros, amigos. Los animales dependen completamente de nosotros y precisamente por eso el tema del día de hoy no trata únicamente de perros, ni tampoco trata únicamente de gatos. Y vamos a hablar justamente de los derechos de cualquier especie animal que pueda convivir, ¿no? En el planeta Tierra con los seres humanos. Obviamente, cuando los seres humanos decidimos llevar a casa a una mascota, a un gatito, a un perrito, a un canario, es importante que siempre pensemos que no es nada más por el simple gusto de tenerlo, sino de que eso va a conllevar justamente una responsabilidad de una vida, ¿vale? Y siento que a veces el error comienza desde que no nos damos cuenta que va a haber ciertas exigencias que tenemos que cumplir con nuestros animales de compañía, ¿vale? Y ya cuando de repente llega el momento donde vemos justamente que hay que gastar dinero, que de repente pues el animal va a necesitar cariño, contacto, compañía, un paseo, por ejemplo, para distraerse, es ahí cuando ya se empieza a perder un poco la línea justamente, donde ya no estamos respetando sus libertades de ese tipo de los animales, perdón, y no respetar las libertades de un animal también se traduce en una forma de abuso y de, pues sí, de maltrato.
El programa de hoy, amigos, trata de nosotros como humanidad, como seres humanos. Trata acerca de por qué y de qué manera tratamos a los animales y cómo esto dice muchísimo acerca del tipo de sociedad que estamos como preformando y del cual somos todos justamente partícipes y que estamos construyendo juntos. Am, Seguramente muchos ya saben por qué decidimos hablar como justamente de este tema. Y pues en los últimos días ustedes ya sabrán que México entero ha vivido como una super ultra mega indignación por casos que en mi opinión de verdad es que es algo increíble que siga sucediendo. O sea, yo siempre he pensado que puede existir personas que no gustan de tener mascotas, que no gustan de que sus animales de compañía, por ejemplo, tengan tanto contacto, ¿no? Como en otras casas que los animalitos son manejados como familia. Y debo decirles algo, he descubierto en el consultorio que hay personas que si bien no les encanta tanto la idea de la relación entre una persona y un animal, tienen a sus mascotas bien cuidadas, es decir, a pesar de que no están tan inmiscuidos o no relacionan tanto a esta mascota a su familia, ese animalito tiene médico, ese animalito tiene vacunas, ese animalito tiene casa, ese animalito a veces hasta también tiene amor y cariño justamente de otros integrantes de la familia, pero se le respetan todas sus libertades. Entonces yo nunca he creído que por el hecho de que no te gusten los perros, no te gusten los gatos, no te gusten las aves, va a ser una justificación para poder trabajar como algo en contra de ellos o incitar la violencia en contra de ellos o peor aún, pues sí, ejercerla. No sé si todos recuerdan justamente el caso también como por ejemplo de este perrito que fue una tragedia hace unos días. Un vehículo literalmente arrastró a un perro por metros, hasta kilómetros justamente. Estaba atado justo a la parte trasera del vehículo y fue como una situación con saña justamente como para vengarse de otra persona. Entonces, a mí se me hace como una cosa que me vuela la mente pensar cómo una persona puede tener el corazón justamente de vengarse o de maltratar hasta la muerte a un ser vivo. Yo no lo puedo comprender, la verdad. Las imágenes fueron, yo creo que tan fuertes que prácticamente inundaron las redes sociales y millones de personas sintieron un montón de coraje, sintieron un montón de tristeza. Muchas personas están completamente indignadas y hasta, ¿por qué no decirlo? También personas que se dedican al rescate animal, que justamente son a veces los primeros iniciadores de que la justicia en este país pueda hacerse pueda llevarse a cabo. Son a veces personas que entregan su vida para poder asegurar que los animales puedan tener sus derechos y que puedan cumplirse, justamente porque como no tienen voz, hay personas que realmente están interesadas hoy en día para poder hacer que estos casos dejen de suceder con tanta crueldad. ¿Y a qué me refiero? Pues que hay personas que a veces dedican su tiempo, por ejemplo, como para instruir a otras personas para el propio proceso de cómo tienen que hacer, por ejemplo, una denuncia, ¿no? Que vamos a platicar un poquito de eso en un ratito. Es importante que sepamos qué es lo que se puede hacer y cómo ponemos nosotros nuestro granito de arena para que el maltrato animal cada vez sea una realidad que vaya desapareciendo, amigos. Casi al mismo tiempo, igual me hace recordar que surgió otra polémica. No sé si habrán escuchado por ahí de alguien en las redes decir que pues no le agradaban los perros y que pues de repente tal vez iba a ser una buena idea aventarles veneno en la comida, ¿no? En la carne. Es otro hecho, tiene tan poco tiempo, por eso también pensamos que hablar acerca del tema del maltrato animal es importante porque las personas que a veces tenemos también la posibilidad de podernos presentar ante una cámara y de poder hablar con ustedes y de transmitirles información, tenemos una responsabilidad. Yo sé que igual son un poco choteado, ya lo han escuchado, pero es sumamente verdad. Mientras el discurso de odio siga normalizándose con risas, mientras el discurso de odio siga normalizándose con acciones que aunque parezcan chiquitas y que no están maltratando directamente a nadie, nada más fueron palabras, pienso que las palabras tienen poder justamente, pienso que
son cosas con las que ni siquiera se deberían como de jugar, ¿no? No creo gracioso de ninguna manera que una persona haga, por ejemplo, alusión, ¿no? A envenenar a un perro, que lamentablemente siento que al menos en México, la cultura, por ejemplo, de deshacerse de los animales, de envenenarlos, de abandonarlos, antes, hace algunos años, era algo sumamente común. A mí me parecía increíble a veces recibir en la clínica o en mi consultorio casos de perros que han sufrido años y años de maltrato, por ejemplo, de abandono, perros que han pasado años, por ejemplo, en una azotehuela, en un patio pequeño de 1 metro cuadrado, por ejemplo, de 2 metros cuadrados, en sus heces, ¿sale? Todo eso es indignante, pero también siento que es importante que sepan que hay muchas, como les decía hace ratito, personas que también están haciendo un esfuerzo. Yo personalmente he visto un cambio en la sociedad. Creo que mientras más avanzamos, mientras más pasan los años, definitivo me voy dando cuenta que es menos común encontrarme en la clínica veterinaria casos de abuso o casos de maltrato, amigos. Eso es algo que me da un poquito de fe y de esperanza todavía como en la humanidad, pensar que sí estamos agarrando un poquito la onda y que estamos tratando como de poner nuestro grano de arena. También en el rubro veterinario, como les digo, es nuestra obligación sacar este tipo de temas, exponerlos, hablar de ellos, explicarlos para que la gente también tenga conciencia de que es algo que sucede y que también está en sus manos, amigos. Está en sus manos poder frenar que toda esta cadena justamente como de abuso siga como si nada. Um, entonces, pareciera que todo el mundo está hablando de repente como de animales, pero yo quiero hacer algunas preguntas diferentes. ¿Por qué seguimos llegando a esos extremos? O sea, siento que a veces sí escuchamos que hay maltrato, que suceden cosas, pero a veces ni siquiera entendemos el por qué, ¿no? Porque una persona puede llegar justamente como a estas instancias, por qué estas historias siguen existiendo. Ahí tiene que ver también un poco con la falta de propios procesos para poder hacer una denuncia, la falta de procesos y de educación en la población en general para saber cómo deben de tomar, por ejemplo, las evidencias y cómo poder presentarlas. Y siento que todo eso es sumamente importante. Y más importante todavía porque parece que cada vez sale alguna persona que cree que hablar de maltrato o que sugerir que un animal sufra es divertido o es gracioso. Esas son a veces como las preguntas que me surgieron en mi interno y que yo estuve razonando justamente antes de el programa. Y antes de continuar, quiero pedirles algo. Si ustedes tienen una mascota, la verdad es que no importa si es un perro, si es un gato, un conejo, un periquito o hasta un caballo, hoy quiero que escuchen este programa pensando en el qué, ¿sale? En el que siento por este ser vivo que está a mi cargo, porque probablemente cuando lleguen a casa lo van a abrazar un poquito más fuerte después de escuchar como todo lo que tenemos que conversar. Hay una frase que escuché hace muchos años y jamás se me ha olvidado, por ahí la escuché de uno de los médicos que me daban clases en la facultad y siempre decía, de vez en cuando decía que el nivel de la civilización de un pueblo se puede juzgar directamente por la forma en la que sus personas tratan a los animales. Es decir, esto que estamos hablando en realidad ni siquiera tiene poco tiempo, es decir, ya desde mucho tiempo antes la humanidad ha sabido que los animales merecen respeto y que una forma de poder evaluar qué tan mal estamos como sociedad o qué tanto hemos avanzado moralmente es observando justamente cómo nosotros tratamos a otro ser vivo, ¿sale? En específico a los animales, pues porque habíamos hablado de que ellos no tienen como forma de defenderse. Es muy fácil tratar bien a alguien que puede defenderse, a alguien que te puede contestar. Lo verdaderamente difícil es tratar bien justamente y con dignidad a quien depende completamente de ti, y es ahí donde ya entran los animales y el tema que tenemos, porque a veces con una persona sí te frenas, pero con un animal no, pues porque es un ser vivo que no tiene la capacidad de frenarte o de ponerte un alto. Y vámonos a un pequeño corte, amigos. El tema está buenísimo, quédense con nosotros y nos vemos en unos minutitos. Bye. Estás escuchando Radio Mex, la radio de hoy.
Vive la emoción del deporte. Escucha Radio Mex Deportes con Mateo Garduño. De lunes a viernes, a partir de las 5:10 de la tarde. Resultados, análisis y toda la pasión del mundo deportivo. Aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Encontramos el detector de billetes falsos más fidedigno. Se llama Fidel. Reconoce elementos de seguridad. Con sus dedos identifica texturas y relieves. Y con sus ojos examina marcas de agua, hilo dinámico y denominación multicolor. Así como Fidel, el mejor sistema de seguridad eres tú. La falsificación de billetes es un delito federal penado con hasta 12 años de prisión. Revisar los billetes es tarea de todos. Banco de México. 20 años de historias, de voces que dejaron huella, de programas que marcaron época. Pues ahí está, todas las maneras en las que podemos contactar. Quédense con nosotros, vamos a tener regalos para que vayan al teatro el día de mañana, el día jueves. ¡Qué emoción! Sí, así que bueno, los consentimos en este Spectapop número 5. Bueno, pues comenzamos con la información. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Gómez. En serio doy la bienvenida a este especial de Radio Mex Noticias Juan Pablo II, el pescador mexicano. Estamos a unas horas de que Karol Joseph Wojtyla sea beatificado, esto en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Me voy, pero no me voy, pues aunque me voy, de corazón me cuero. Para mí ha sido un placer llevarles este especial Juan Pablo II, el pescador mexicano, a través de la señal de Radio Mex. Radio Mex, 20 años juntos. Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio. ¿Hola? Por el Gran Premio dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa. ¡La empresa! ¡La empresa! ¡Correcto! Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala, es tu dinero, es tu futuro. Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación. Escucha Radio Mex Noticias y conéctate con Carlos Gómez Camacho. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde con la información más relevante a nivel nacional, estatal e internacional. Radio Mex, la radio de hoy. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Acaso estás escuchando la radio solo? No sufras más y conéctate al Delicioso con Dani. 2 horas de hits del momento, la música que tú quieres oír y lo mejor del mundo del cine. No te lo pierdas, de 9 a 11 de la mañana, solo aquí en Radio Mex. Regresamos a Zona de Expertos, área de salud animal, con el veterinario Daniel Muratalla, resolviendo tus dudas. Escríbenos en redes sociales y sé parte del programa. Amigos, bienvenidos, se han devuelto otra vez a esta buena plática como siempre en día lunes 11 de la mañana en Radio Mex. Estamos hablando hoy acerca de el tema que está estremeciendo justamente a México, el maltrato animal. Platicábamos hace un momento justamente de cómo han todavía en pleno siglo XXI, en pleno 2026, sucedido cosas que a nivel nacional nos han indignado. Y a fin de cuentas siempre he pensado también que ver la respuesta tan ardua de las redes sociales en contra del maltrato, de ver la respuesta justamente de la comunidad en general, como les decía, me devuelve también un poquito como de fe en la humanidad, porque empiezo a ver cómo justamente la gente empieza a determinar que es indignante y cada vez son más personas las que se están poniendo en contra justamente de que estas situaciones sigan sucediendo.
Y como médico veterinario, la verdad es que llevo mucho tiempo viendo también cosas hermosas, animales que se salvan de puro milagro con una cirugía, animales que han aguantado tal vez molestias por tiempo y de repente con un buen tratamiento y con el apoyo de sus tutores salen adelante. He visto familias llorar porque su paciente logró vencer un cáncer, por ejemplo, y es algo que me reconforta un buen, pero no les puedo mentir, todos los veterinarios siempre hemos tenido algún tipo de caso que nos ha roto un poquito el corazón, que nos ha roto un poquito la esperanza. Y quiero que se imaginen que un día estaba en la consulta en mi clínica y de repente llegaron unas personas, eran 2 señores justamente, a llevar a su mascota a consulta. Entonces es una historia un poco curiosa porque a fin de cuentas fue de algo malo a algo que ojalá pudiese ver como cambiado algo, ¿no? Entonces vamos a ponerle Rocky al paciente. Llegó Rocky a consulta y lo traían como con un suétercito. Entonces, el perro cuando entró a la consulta, a mí esto que les voy a decir se me hace increíble. Yo usualmente cuando pasa el paciente a la consulta lo observo para ver si se ve amigable, como para ver un poquito del lenguaje corporal, a ver si va a permitir el contacto o no. Entonces les pregunté que si era agresivo y me dijeron que no, que era un buen perro. Entonces se acercó a mí, me lamió la mano, se me subió a la pierna justamente. Un perrito de muy muy buen carácter, se veía muy contento. La sorpresa, amigos, fue cuando lo subieron a la mesa y le quitaron el suéter. Rocky tenía un cable, amigos, amarrado en el cuello, justamente en la parte a donde va su collar. Y este cable era un cable oxidado, la verdad es que no recuerdo muy bien qué grosor era, pero no era muy grueso, era un cable delgado. Entonces Rocky tenía cercenado o literalmente se estaba decapitando solo porque ese cable era lo que sostenía su correa de donde estaba agarrado. Entonces al ser un pitbull, por ejemplo, pues tienen tanta gana de hacer ejercicio, tanta energía, que pues constantemente se estuvo jalando. Entonces al pasar el tiempo el cable fue metiéndose a su piel, generando el corte de algunos músculos justamente del cuello, que son los que te permiten o nos permiten a todos hacer los movimientos justamente como de nuestro cuello, de flexibilidad de la columna. Tenía cortada toda la piel de la nuca, también los músculos del cuello ya estaban afectados y del lado, no me acuerdo si era del lado izquierdo, tenía el cable ya a escasos milímetros de una vena muy importante que tenemos también todos en el cuello, que es la vena yugular. Literalmente cuando lo exploré podía yo ver sus tejidos internos, ¿no? De tanto tiempo que había pasado con el cable atado a su cuello, y su organismo tan noble empezó a adaptarse al propio cable, comiéndose el cable. No sé si alguna vez han visto como cuando alguien amarra un cable de púas en un árbol y literalmente la corteza del árbol abraza al cable o lo come, por así decirlo. Bueno, pues háganse la idea que idéntico, ¿no? Entonces Rocky pues obviamente era un perrito que vivía en abandono en un taller mecánico, amarrado 24 horas, jaloneando. Yo no me puedo imaginar el grado de dolor que pudo haber tenido de forma crónica, constante y sostenida durante meses, no sé, semanas, con el cable cortándole los tejidos internos, ¿no? Y su tejido, incluso adaptándose al cable. Entonces les decía que es una experiencia que tuve un poco agridulce porque desde luego que cuando empecé a detectar lo del cable empecé a hacerles preguntas a los tutores y me dijeron que a veces no estaban, que habían tenido que salir porque tuvieron unos problemas personales de salud con un familiar. Entonces la verdad es que en ese momento una de las 2 personas como que empezó a agarrar la onda de que esto que estaba sucediendo pues no era normal, que era una situación que nunca debió haber sido. Y pues les dije que era imposible que Rocky pudiese haber llegado a esas instancias. Entonces la verdad, para serles sincero, les metí ahí también un poquito de miedo, soy sincero, porque les dije que a veces los médicos veterinarios también estábamos obligados, por ejemplo, como a reportar casos de maltrato animal ante las autoridades. Entonces como que agarraron un poco la onda y esto. Al fin de cuentas, no les quiero hacer el cuento muy largo, logramos justamente que ellos pues llevaran a Rocky a los servicios que necesitaba de cirugía reconstructiva, le reparamos su cuello, le limpiamos, logró cicatrizar correctamente
exactamente, y también logramos que hicieran conciencia de que ellos no tenían la capacidad, ni el tiempo, ni el dinero, ni el espacio, ni las ganas de poder hacerse cargo de una vida. Entonces, en ese momento Rocky empezó un proceso donde lo apoyamos para encontrar una nueva familia, y la verdad es que sí me siento orgulloso de decirles que en ese momento Rocky pudo lograr lo que cualquier perrito quiere en su vida, que es tener alguien que lo ame, ¿vale? Logramos acomodarlo en una familia donde vivía pues la mamá, el papá y 2 niños. Entonces el adaptamiento que tuvo fue increíble, tenía un patio súper grande, y son historias donde el maltrato animal aparece. A veces las personas siento que genuinamente a veces no son malas de corazón, sino que a veces también los seres humanos vivimos como con cosas que hemos visto y aprendido por cultura, ¿no? A través del tiempo en México, donde antes, escúchenme bien, antes los animales en México eran eso, solo animales, y se debían tratar como animales. Entonces muchas personas de cierta edad normalizaron justamente que el maltrato a los animales no era maltrato, que es así como se debía tratar a un perro o a un gato. Y ya con el avance justamente la humanidad ha determinado que la ética con la cual debes de dirigirte a un animal casi mero tiene que ser igual con la misma con la que te diriges a otro ser humano. Entonces, son casos que la verdad a veces te llegan a helar la piel, pero bueno, llegan a tener a veces un buen resultado, pero a veces no. Por ejemplo, les pongo por ahí también una pacientita que era una perrita, era una poodle, una perra pequeña. Es otro ejemplo, por ejemplo, de maltrato animal que lo tenemos medio normalizado, pero lo es. Y es que esta perrita, pues, nunca fue esterilizada y empezó a desarrollar una bolita en su mama, pues en su tetita. Entonces yo sé que todos hemos visto tal vez algún perrito que tiene un tumor, que tiene una masa, pero el tema no es que lo tenga o no lo tenga, porque eso obedece a situaciones médicas y a situaciones a veces hasta hereditarias, ¿no? Y otras predisposiciones. Pero lo que sí obedece es que justamente nosotros como dueños o tutores no podemos ver que está pasando algo grave en la salud de nuestros pacientes y no llevarlos a atender, por ejemplo, ¿no? Esa perrita tenía más o menos un tamaño, pues, chico, una perrita de unos 4 kilos, 5 kilos, y tenía un tumor que al momento de ser retirado más o menos pesaba como 1,2 gramos, 1,300 kilos. ¿Se puede imaginar? Es decir, era un poco de perro en el tumor. ¿Cómo es que a veces decimos que amamos justamente a nuestras mascotas y no tomamos justamente acciones a tiempo? Siento que, como les digo, muchas veces no es que tengamos maldad los seres humanos, a veces sí, pero a veces también la omisión, amigos, mata, a veces también la omisión lastima. Y quiero que recuerden justamente que platicábamos que pues ellos dependen al 100% de nosotros, ellos no tienen la capacidad solitos de ir a pedir ayuda, de llamar al 911, de llamar a una ambulancia, pues no. ¿No? Entonces, siento que es súper importante que no normalicemos esto, que no normalicemos, por ejemplo, imaginar que un perro viva 10 años en una azotea. Doctor Dani, pero es que le tenemos su casita, le tenemos ahí su comida, ¿no? Y de repente te das cuenta que pues sí, es una casita ahí de algunas tablas, ¿me entienden? Alguna lona, ¿no? Para que se ataje, pero en realidad no cubre el frío, ni el calor, ni el sol, que el alimento está expuesto, por ejemplo, a la intemperie, a la tierra, ¿no? A la lluvia, a la humedad, que pueden enfermarse por tener, por ejemplo, una gripe, que cualquier animal puede tener una gripe, pero imaginen pasar una gripe expuestos en la azotea, con el sol o con el frío. ¿Sí me entienden? Son cosas que a veces uno va caminando por la calle, ves un perro ahí en la azotea, tal vez conoces hasta la persona, pero pues nadie dice nada. Entonces siento que a veces también que nosotros podamos decirles cuáles son los casos específicos normalizados que tenemos en nuestra mente de maltrato animal también ayuda a que lo veamos, a que podamos hacer algo. Les apuesto que muchas veces han visto perritos justamente encerrados, ¿no? En una azotea, y el primer pensamiento que te llega a tu cabeza es, ¿no? Se va a aventar, ¿no? Se va a caer, ¿no? Pero no, el primer pensamiento que tendríamos que tener es, ese animalito no tendría por qué vivir una vida aislada, una vida expuesta a la intemperie, ¿no? Y una vida sin contacto. Los perros, los gatos y casi cualquier animal, digo casi porque no todos son iguales, pero en general las mascotas que están habituadas a vivir en una casa, amigos, tienen una necesidad alta también de tener contacto, de sentirse amados, de tener como
de ser sociables, ¿me entienden? De relacionarse. Y a veces si no tienen la opción de relacionarse con otro congénero o con otro perro, pues por supuesto que tienen la opción de relacionarse con nosotros, ¿no? Los animales necesitan también sentir una caricia, sentir un apapacho. Entonces siento que es muy muy importante que hablemos también de eso. Y quiero que hoy participemos todos. Les dejo una pequeña pregunta. ¿Ustedes recuerdan el primer animal que les enseñó lo que era el cariño? ¿O ustedes recuerdan también que es como un pequeño ejercicio para las personas que tienen hijos, por ejemplo? ¿Ustedes recuerdan si en algún momento su mamá, su papá o alguien cercano a su familia les explicó que un animal es un ser sintiente, que un animal es un individuo que puede sentir dolor, que puede sentir felicidad? ¿Alguna vez alguien les platicó en su infancia, por ejemplo, que no se debe maltratar un animal, que no se debe golpear un animal? Siento que son preguntas que no parecen importantes, pero si las razonan, les aseguro que va a haber un montón de personas por ahí que no, que en su casa tal vez nunca se le dio importancia como a explicárseles que los animales no son un regalo, que los animales no son un juguete que se puede regalar en un cumpleaños, por ejemplo, que los animales son una responsabilidad económica y que si no tienes de repente como el dinero para tener una mascota, no puedes tenerla. Es casi igual que tener un hijo humano. Entonces, quiero que hoy justamente ustedes se queden con estas preguntas. ¿En algún momento he hecho yo algo para poder poner mi grano de arena ante el maltrato animal? Los vamos a ver en los comentarios, a ver qué nos pueden conversar por ahí, qué nos platican. Les recuerdo que todos nuestros comentarios los leemos. Si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran escuchar, con toda la libertad pueden acercarse y dejarnos por ahí, ¿sale? Alguna sugerencia que con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. Por eso a veces me duele cuando escucho, pues compra otro, ¿no? Eso me ha pasado a veces como en el consultorio, ¿no? Que de repente llevan al hámster, ¿no? Por ejemplo, me pasó hace no mucho tiempo que llevaron a un pequeño hámster que estaba enfermo, ¿no? Y esta situación que le suscitó al hámster fue porque la niña era muy pequeña, no podía tener como la responsabilidad como para poder tenerlo bien cuidado, se le escapó, se le subió, se cayó y se golpeó en su cabecita, ¿no? Entonces, el tema aquí es que también tenemos que ser responsables, no podemos a veces también como permitir que un niño pequeño pueda tener el manejo, ¿no? Sin vigilancia de un adulto, de un animal, ¿no? Y me dejó marcado también y me hizo pensar también un poco en cómo normalizamos el maltrato y cómo desvalorizamos una vida cuando de repente llevaron al hámster a la consulta, tenía un golpe muy fuerte en su cabecita, se suscitó un trauma cráneoencefálico y a mitad de los manejos, pues lamentablemente ese pequeño pacientito no pudo lograrlo. Pero eso no es lo indignante, porque los accidentes pasan, amigos, nos puede pasar a cualquier persona. Pero lo que sí me quedó marcado y me dejó pensando fue cuando le tuve que dar la mala noticia, por ejemplo, a la mamá y a la pequeña, pues de que el hámster no había podido lograrlo porque las lesiones eran muy fuertes en su cerebrito. Y lo primero que hizo la mamá fue agacharse, abrazar a la niña y decirle: no te preocupes, después conseguimos otro. ¿Sí me entienden? Siento que la educación, el respeto y inculcar justamente que todas las vidas valen e importan comienza desde que somos chiquititos, ¿sale? Comienza desde la casa y desde la educación, ni siquiera de los maestros o de la escuela, sino de los propios padres a los hijos. No puedes tú inculcar en una mente tan pequeña que apenas está aprendiendo que una vida es reemplazable por otra, ¿sale? Tampoco puedes tú deslindarte de la responsabilidad, ¿no? De haber dejado justamente a un niño pequeño en control de otro ser vivo, pues porque algo puede suceder. Entonces, a veces también, como les decía, la omisión y la responsabilidad puede traducirse en una forma de maltrato animal en la que a veces todos los seres humanos hemos sido activos y hemos puesto nuestro granito de arena. Entonces, pienso que si todos hemos puesto a veces nuestro grano de arena para, de forma consciente o inconsciente, activa o inactiva, permanecer situaciones que produzcan maltrato animal, siento que es nuestra responsabilidad también tener acciones que se traduzcan justamente en que ya no suceda, amigos. Eso es con lo que me quedé pensando justamente ese día que tuve que atender a esa familia.
¿no? ¿Qué es justamente hablando de este tema, el maltrato animal? Casi siempre la mayoría de la gente responde pues pegarle a un perro, ¿no? Golpear, ¿no? Que haya violencia física, pero como les decía hace rato, hay otras formas justamente como de maltrato y no me voy a cansar a veces como de repetirlo porque a fin de cuentas, como les digo, la información es poder y si ustedes tienen la información correcta pueden tomar mejores decisiones. Entonces, tener, por ejemplo, a un animal abandonado sin contacto es una forma de maltrato animal. Bromear, por ejemplo, con otras personas acerca de que puedes como maltratar, de que puedes poner en riesgo la vida de un animal, también es una forma de la perpetuación del maltrato animal. Amigos, tengan mucho cuidado con las cosas que dicen o con las cosas que expresan, porque eso puede tener ya hoy en día hasta repercusiones legales, ¿vale? Eso es súper, súper importante. Pues de repente también tener un animal bien cuidado pero con un tumor gigante, con una enfermedad no tratada, ¿no? Con una infección severa en la boquita, por ejemplo, que son cosas que a veces nos damos cuenta que están sucediendo pero pues no tomamos cartas en el asunto y dejamos que vaya avanzando y pues todo eso es justamente una forma de maltrato. Y por último, ya no hablando de golpes, sino también hablando de que los animales, y más por ejemplo los perros y los gatos, son animales pues sociables hasta cierto aspecto y que no evolucionaron para vivir aislados. Es decir, tampoco ha evolucionado para vivir aislado, por ejemplo, un loro verde de los que todos hemos visto que tienen las abuelitas, guardado en una jaula donde nada más tiene un palo, un plato de agua y un plato de comida. Ustedes se podrán imaginar la tristeza, el aburrimiento y la desgracia de un animal o de un ser vivo, literalmente pasando años y años y años de su vida en un espacio de unos 40 centímetros. Pues no, es una cosa inimaginable, pero que nosotros solemos normalizar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, también he visto que hay perros que a veces me impresionan que llegan a la consulta, por ejemplo, con sus uñas, que les dan 4 vueltas, o sea, de tanto que les han crecido las uñas, que a veces ya ni siquiera pueden caminar, que a veces les puede suscitar artritis en su muñeca, en sus deditos, ¿no? Eso es también como el descuido de la higiene normal que debe de tener una mascota. Puede representar también una forma de maltrato hacia los animales. Yo creo que mientras ustedes pongan, por ejemplo, un granito de arena en el aspecto de que si ustedes detectan maltrato animal, sepan cuál es el protocolo más común en el que pueden ustedes actuar. Siento que eso siempre va a ser como de mucha importancia porque siento también que siempre les decimos que hay que actuar, que poner un granito de arena, pero casi nunca les decimos cómo, ¿no? Casi nunca hay instrucciones claras, que siento que también es una parte pues importante del propio mal manejo que a veces se le ha dado a este tipo de temas en el país. ¿Por qué alguien sería capaz también de disfrutar el sufrimiento de un animal? Pienso también que hay personas que nunca hubieran tenido que tener el permiso de tener un hijo humano o un animalito a su cargo. Pienso también que hay personas que a veces pueden tener alteraciones justamente emocionales tan fuertes o alteraciones mentales que puede repercutir justamente en que empiece un ciclo de violencia. Por ejemplo, no sé si sabían ustedes, que se me hace algo súper interesante, que la mayoría de los asesinos seriales, por ejemplo, que se han dado a conocer a nivel mundial, los más importantes y los más crueles, todos han tenido comportamientos que inician con maltrato animal. ¿Saben? También es interesante ver cómo el maltrato a veces puede también traducirse en un diagnóstico clínico mental de una persona, ¿no? Entonces también se los comento para que ustedes observen, porque es muy común que muchos, por ejemplo, piensan que es normal que un niño a veces sea brusco, ¿no? Con un animal, cuando lo agarra, cuando lo estruja para abrazarlo, pero hay límites. A veces sí puede haber señales donde un niño puede demostrar tener algún tipo de tendencia o algún tipo de alteración emocional o conductual, viendo cómo maltrata justamente un animal. Entonces, son cosas que usualmente la sociedad no pensamos, pero que están involucradas justamente en esta misma vorágine, y que es un poquito interesante como tener el entendimiento justamente de cuál es a veces el origen. A veces también hay maltrato por
omisión, como les decía hace rato. A veces puede ser un maltrato por una omisión o por un accidente, ¿no? También. Entonces es importante que ustedes sepan cómo identificar. Y voy a decir algo que igual o probablemente sorprenda. No todas las personas que maltratan animales, como les digo, son iguales. Existen perfiles muy distintos y siento que también es importante para nosotros como médicos que aprendamos a identificar a veces esos perfiles, porque va a haber personas que van a poder dar de sí y que van a entender, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido personas que de repente se les hace notar en la consulta que tal vez el manejo o la forma en la que manejaron cierta situación le infligió malestar a su mascota, pero hay personas que entienden el error y están dispuestas a enmendarlo, ¿no? Entonces siento también que a veces detectar el problema y tratar de manejarlo, ¿no? Como adultos de una forma responsable es una forma también de poner un granito de arena, ¿no? Por ejemplo, si están viendo que en el parque hay alguien que está jaloneando al perro de la correa, ¿no? Y el perro le está doliendo o está lastimando, no les estoy diciendo que entren con violencia, ¿me entienden? Porque también tienen que estar seguros ustedes, pero pues igual sí puedes como acercarte un poco y hacer la indicación. Oye, yo creo que lo que estás haciendo puede lastimar a tu mascota, ¿no? Habrá algunas personas que hagan caso, algunas personas que no tengan un perfil que pueda demostrar empatía y no hagan caso, pero siento que a veces hasta con el simple hecho de mostrar interés en una situación así, tú ya estás poniendo tu granito de arena. Otra cosa que les quería comentar es que muchas veces si ustedes creen que la situación está saliéndose de control, una forma de apoyar, una forma de apoyar también al proceso es que ustedes puedan tomar, por ejemplo, evidencia, amigos. Eso es muy, muy importante y yo he visto personalmente cómo ha habido casos que han podido escalar a un nivel importante con el simple hecho de que haya videos, de que haya audios donde el maltrato pueda ser evidente. Vamos a poner un ejemplo. Si tú escuchas o sabes que tu vecino de un lado está maltratando, por ejemplo, a alguno de sus mascotas o de sus animalitos, una buena recomendación podría ser que de forma anónima y con mucho cuidado ustedes puedan grabar, ¿no? Como un fragmento de audio o puedan grabar un fragmento de video, y hay instancias justamente gubernamentales a donde ustedes pueden dirigirse para poder hacer una denuncia. Las denuncias pueden ser de forma anónima, que es lo que casi siempre sucede para evitar otro tipo de conflictos o de problemas. Y cuando esa denuncia es creada, obviamente también se pide un poco de evidencia. Es importante que sepan que a veces decir que escuchaste, decir que viste, no es suficiente. Por ejemplo, para hacer la denuncia en la PROPAEM, que es el organismo que está pues encargado de tomar como todas estas denuncias ciudadanas acerca de maltrato, pide en parte del proceso que haya evidencias, como les decía. Si puede haber también fotos, por ejemplo, de las lesiones después, ¿no? Del proceso de maltrato, eso también ayuda un montón, ¿vale? Hay un portal en internet donde ustedes pueden entrar justamente para poder hacer este tipo de denuncias. Y también siento que podría ser una buena idea que si tienen alguna duda acerca de cómo proceder, pues busquen. En internet hay un montón, se los prometo, de información. Inclusive yo para preparar este video vi que había personas justamente en YouTube, en redes, donde te explican paso a paso cómo poder justamente hacer una denuncia. También tengo que serles sincero, a veces hay tantas denuncias. Imagínense, por ahí leí el dato de que al menos en un bimestre, o sea, en 2 meses en la Ciudad de México, hubo aproximadamente más o menos unos 30,000 reportes en 2 meses de violencia hacia los animales. Y por ahí las estadísticas estaban un poco crueles, la verdad, porque de esas 30,000, 27,000 denuncias activas de maltrato animal, en la Ciudad de México solamente se tomaron en cuenta y escalaron justamente a la Fiscalía un 20 o 25, ¿me entienden? Es una locura, es una cantidad irrisoria. Siento que a veces también, como no hay propios procesos, como el gobierno a veces no incluye a la sociedad propios procesos y protocolos para que sepan cómo hacerlo, eso también va obstruyendo un poco que la gente pueda poner como su granito de arena y denunciar lo que tiene que ser denunciado. Pero pues es importante que sepan que hay distintas maneras, como les decía, y intentar pues no le quita nada a nadie, ¿no? Tampoco va a generar una repercusión.
Nos vamos a ir un pequeño corte, amigos, y volvemos para el último segmento. Es un placer estar con ustedes tocando este tipo de temas tan importantes. Nos vemos de regreso. Seguimos en Zona de Expertos, Salud Animal, con Daniel Muratalla. Hacemos una breve pausa. Mándanos tus dudas en redes sociales y respondemos al regresar. Lo mejor de Radio Mex también está en nuestras redes sociales. Mantente cerca de tus programas favoritos, disfruta de contenido exclusivo y forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en Facebook, Instagram, X y TikTok como Radio Mex y visita nuestro canal de YouTube como Radio Mex Off para descubrir todo lo que tenemos para ti. Conecta con nosotros, Radio Mex, la radio de hoy. Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio. Hola. Por el Gran Premio dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa. ¡La empresa! ¡La empresa! ¡Correcto! Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala, es tu dinero, es tu futuro. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. 20 años de historias, de voces que dejaron huella, de programas que marcaron época. Toda la radio te suena lo mismo. Ahora, todos los sábados, de 11 a 12 del día, Estudiantes Online. Escucha El Cubil, lunes a viernes, 7:30 de la noche, con Alejandro Gómez, Jacqueline Ramírez y Eleazar Velázquez. ¿En dónde más? Aquí, en Radio Mex, entreteniendo al mundo, desde México. Así que ya saben, quédense aquí en La Roqueta, el lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Mex. Radio Mex, 20 años juntos. La Cámara de Diputados tiene el honor de invitarles al ciclo de cine mexicano de los 70 y 80. En colaboración con la Cineteca Nacional y con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía. Martes 4 de agosto, El lugar sin límites, de Arturo Ripstein. Y viernes 28, Veneno para las hadas, de Carlos Taboada. A las 18 horas, en el Auditorio Sur del Palacio Legislativo de San Lázaro. Entrada libre. Regístrate al correo programa.cultural@diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Víctor Arenas y te invito a que me escuches en Like Grupero. Que por tu culpa me la paso desvelado. Te espero de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche con lo mejor del regional mexicano. Entrevistas exclusivas, información del momento y muchas sorpresas más. Escúchame en Radio Mex, la radio de hoy, y súmate a esta gran experiencia que no te puedes perder. Dale like a lo que te gusta, dale like a Like Grupero. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Lo mejor de los deportes está aquí. En Radio Mex Deportes se vibra con la pasión del deporte. Desde la cancha hasta el ring, del diamante a la parrilla de salida. No te lo pierdas en su nuevo horario de lunes a viernes en punto de las 5 de la tarde. Solamente por Radio Mex, la radio de hoy. CineDot, el punto de encuentro entre tu celular y la pantalla grande. Disfruta tus películas acompañadas de lo mejor de nuestra dulcería sin tener que hacer fila. Conecta con los mejores estrenos en cinedot.com.mx o descarga la aplicación CineDot Conéctate. Despiértate con la mejor actitud en un solo lugar, en El Delicioso con Dani, de 9 a 11 de la mañana, con la música más actual y lo mejor del mundo del cine. Así que conéctate solo aquí, en la radio de hoy.
¿Buscas tus marcas favoritas y el mejor plan para disfrutar en grande? La mejor opción es Forum Buenavista, donde cada visita se convierte en una experiencia inolvidable. Descubre increíbles bazares, talleres para toda la familia y eventos especiales que harán de tu día algo único. Visítanos en Eje 1 Norte Mosqueta, número 259 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Y vive grandes momentos con quienes más quieres. Síguenos en Facebook e Instagram como Forum Buenavista y entérate de todas las novedades. Forum Buenavista, donde están tus marcas favoritas y los mejores momentos. Regresamos a Zona de Expertos, área de salud animal, con el veterinario Daniel Muratalla, resolviendo tus dudas. Escríbenos en redes sociales y sé parte del programa. Amigos, ya estamos de regreso otra vez para darle finiquito a este tema que necesitamos exponer, que necesitamos no hacernos de la vista gorda. Es un tema que necesita nuestra ayuda porque somos los únicos a quienes les corresponde. Somos los únicos que tenemos la responsabilidad. Los animales son nuestros hermanos en este planeta Tierra, no son menos ni son más, tienen los mismos derechos, tienen también el mismo derecho de tener una vida feliz, de poder disfrutar en compañía de los seres humanos. Los seres humanos tenemos también la obligación de respetar y de cuidar, por ejemplo, la fauna silvestre que no vive en tu casa, pero que también forma parte de este planeta Tierra, y no solamente de la fauna silvestre, sino de ser compasivos hasta con las ratas, amigos, que viven en las alcantarillas. Yo sé que son animalitos que a veces pueden estar ligados a enfermedades o a ciertos temas, pero a fin de cuentas son una vida, y siento que el corazón de este tipo de temas son justamente eso: sensibilizar de que todas las vidas importan, sensibilizar de que no importa cuál sea el tamaño del animal del que estemos hablando, así sea un ratoncito, así sea un gran danés, tienen la misma oportunidad en esta tierra de tener una atención, de tener cuidado, ¿no? Si están a cargo tuyo, de tener amor, por ejemplo, también, de tener alimento, de que puedan expresar sus libertades animales y su comportamiento natural de especie. Todo eso es sumamente importante. Y si han permanecido con nosotros durante todo este programa, primero quiero darles las gracias porque sé que el tema de hoy no ha sido tan sencillo. Sé que son temas a veces complicados que generan un montón de polémica, pero como les decía, es importante que se hable de ellos. Hemos hablado también del dolor, por ejemplo, del abandono, de violencia o de la indiferencia, que son diferentes formas de maltrato en los animales. Pero no quiero terminar este programa como con tristeza, ¿saben? Quiero terminarlo con esperanza, porque a veces pareciera que el maltrato animal está aumentando, pero también es cierto que nunca antes habíamos tenido tanta gente dispuesta a defenderlos, y eso es algo que yo veo diariamente. Gente que está abierta justamente y entregada, que entrega cada peso, así como lo oyen, cada minuto de su vida para los animales y con el afán de mejorar su calidad de vida. Hay personas que están entregadísimas a eso, amigos, y siento que también hay que hacer una pequeña mención honorífica a todas aquellas personas que se dedican al rescate animal, porque a mí me consta, lo he visto, son personas que también en algún momento han puesto en riesgo su vida justamente como para poder rescatar una vida o poderle dar una oportunidad. Igual hasta si quieren podríamos después traer como a una rescatista, ¿no? Para que pueda platicarnos sus puntos de vista, cómo ella ha observado el maltrato animal y qué cambios ha visto tal vez, ¿no? Para la mejoría de este tipo de temas sociales. Déjenme también hacerles una pregunta. ¿Qué creen que necesita más un perro? ¿Comida, agua, un techo? Claro que todo es indispensable, pero hay algo que muchas veces olvidamos. También necesitan sentirse seguros y amados, amigos. Imaginen vivir toda su vida con miedo a una mano levantándose, ¿no? Yo sé que son un poco dramático, pero es la realidad que pasan muchos animales en su vida. Imagínense el miedo que ha de ser
para un animal levantarse todos los días con un cable incrustado en el cuello y el dolor físico, ¿no? Que eso también implica el miedo a recibir golpes, el miedo a no tener comida, por ejemplo, a no tener agua, ¿no? A sentir que van 2 días con el sol fuerte que no ha podido beber agua. Yo no me puedo imaginar justamente el grado de ansiedad y de agobio que debe atravesar un animalito, ¿no? Al tener sed o al tener como hambre. Y cuando finalmente vuelve ese animalito a moverte la cola, ¿no? A darte un besito en la mano, es cuando todo empieza a cambiar, porque esos son los momentos donde te das cuenta que sí, que ellos dependen completamente de nosotros y que confían, ¿sale? Que también siento que es una de las enseñanzas más grandes de los animales. Ellos, no importa cuánto los maltrates, no importa cuánto los lastimes, nunca dejan de confiar en las personas que dicen que los aman. Y eso siento que es algo que a veces me rompe un poco el corazón, pero que también se me hace sorprendente la calidad y la cantidad de amor que los animales tienen para compartir con los seres humanos, y cómo ese gran amor puede ser también traducido justamente en que un animalito pueda transmitirle justamente esas sensaciones. Sé que hay muchas personas que todavía hoy en día no tienen el placer de haber sabido lo que es que un animal te quiera y que sea recíproco, pero los invito. La verdad es que he tenido varios casos en la clínica donde hay personas que llegan en la primera cita diciéndome que no están muy de acuerdo con el perrito o con el gato o con la mascota, que pues se lo dieron a su hijo y que pues no tienen de otra, que se van a hacer responsables, pero que no les gustan. Y quiero que sepan que los animales tienen un poder innato, solito, donde van transformando también el corazón de las personas, y que también tengan como ese mensaje también como esperanzador. No todas las personas que han generado violencia animal o maltrato animal por omisión, por falta de información o porque sus papás o la sociedad así les enseñaron, no tengan capacidad de cambiar. Claro que la tienen, amigos. Yo he visto personas decirme que les caen gordos los animales, que no les gustan los perros, y de repente por azares del destino llega algún animalito a su familia, a su casa, a sus hijos o a su núcleo, y mientras pasa el tiempo, justamente esas personas van como bajando las barreras, van como mostrándose un poquito más afectas a tocarlo, a acariciarlo. Entonces los animales tienen una forma increíble también de transformar el espíritu y el corazón de las personas, y yo se los puedo asegurar, lo he visto cientos de veces, personas que no quieren, que se quejan, y ya de repente al mes y medio llegan abrazando al cachorro, buscándole ropita, ¿me entienden? Buscando formas de que se sienta más cómodo, más contento, comprándole croquetas de muy buena calidad. Y eso es algo que a mí también me llena de esperanza, ver que las personas puedan tener la oportunidad de mutar o de cambiar, ¿sale? No por el hecho de que haya sido normalizado en algún momento, no por el hecho de que tenga cierta edad, ¿no? Es justificable que la violencia animal siga normalizándose. Amigos, muchas personas a veces me preguntan, doctor, ¿qué hago si veo un caso de maltrato animal? ¿No? Lo primero, no volteen hacia otro lado. Siento genuinamente que la indiferencia siempre va a proteger al agresor en cualquier forma de expresión de violencia, ya sea entre humanos o entre animales, ¿sale? Si la situación pone en riesgo su integridad, no intervengan físicamente, pero sí documenten, amigos. Documentar es importante para obtener pruebas, porque ustedes nunca saben si otra persona puso atención pero no grabó, pero esa persona tiene, por ejemplo, una forma de hacer una denuncia, o ya sabe el proceso pero no tiene las pruebas. Entonces siempre hacer una documentación de la situación es importante. Tomen fotografías si es seguro hacerlo, graben videos, anoten direcciones, placas, fechas, nombres, y presenten una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, ¿vale? ¿Cuáles son las autoridades correspondientes? Mínimo aquí en el Estado de México, pues la PROPAEM, pero inclusive también los estratos de seguridad social o de seguridad pública también pueden generarles algún tipo de auxilio si la situación se está llevando a cabo en ese momento. Por ejemplo, a mí una vez me tocó ver una patrulla que estaba asistiendo cuando era el tema de que había muchos burritos y caballitos que transportaban la basura. Pues una vez una persona se le ocurrió maltratar a un caballito, pero bueno, el tema es que se acercó una patrulla y puso de su parte, no volteó la cabeza ni volteó la cara, trató de apoyar a pesar de que tal vez ese específicamente no es su trabajo. Entonces siento que esas son las acciones que pueden favorecer o ayudar que esto no vuelva a suceder, amigos.
Y por último, y como más importante, el mejor grano que ustedes pueden poner es siendo activos ustedes, ¿sale? Que si ustedes saben qué es el maltrato animal y qué es algo que no debe de suceder, pues entonces ustedes hagan un esfuerzo diario por tratar de evitarlo, de informarse, como hablamos ahorita, de cuáles son los tipos más comunes de violencia hacia los animales o de maltrato, y de detectar si en algún momento por desconocimiento han caído o han cometido justamente alguno, ¿sale? Aquí el tema no es buscar culpables, sino tener el entendimiento que podemos cambiar y que podemos también readaptar nuestras conductas y nuestros pensamientos, ¿vale? Si ustedes cuidan bien a su perro, a su periquito, si ustedes informan, si ustedes lo llevan al veterinario, si ustedes le tratan de dar la mejor vida posible, lo más apegado a lo que tendría que tener en su ambiente natural, y permiten que exprese su conducta de forma natural, están ya promoviendo solitos desde su casa justamente el cambio, ¿vale? Que otra persona observe cómo tú cuidas también a tu iguana, por ejemplo, cómo tú te esforzaste en que su terrario estuviera increíble, lleno de verde, lleno de follaje para que se sienta cómoda, cómo haces un esfuerzo justamente para que la temperatura, por ejemplo, de esa iguana sea la correcta, ya es poner tu granito de arena para inhibir y para contrarrestar la violencia animal, amigos. Y con eso me despido. Les dejo de tareita justamente esas preguntitas que estuvimos platicando durante la transmisión, y nos vemos en un siguiente capítulo. Les mando un super abrazo, soy su amigo el Dr. Dani, y nos vemos para la siguiente. Bye. Así continuamos otra edición de Zona de Expertos. Gracias por acompañarnos y por ampliar tu conocimiento con nosotros. Nos escuchamos de nuevo de lunes a viernes, de 11 a 12 p.m. por la radio de hoy.